Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Muchas bendiciones en este día. Vamos a continuar y hoy día creo que vamos a terminar el capítulo 5 de esta carta de Pablo a Timoteo. Amén. Así que les voy a leer esta porción de la Escritura y luego vamos a orar al Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal en el buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos, y los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otro se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén. Le invito ahí, gracias, ahí que se ponga de pie. Luego ahí vamos a estar 45 minutos sentados. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias por la bendición de su palabra. Y en esta hora, Señor, yo ruego que usted, Señor, se glorifique sobre cada uno de los que estamos aquí. Enséñenos, Señor, de acuerdo a su palabra. Guíenos, Padre, porque le necesitamos. Y le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Ahí pueden tomar asiento. ¿Sabe? El jueves pasado hablamos de ese grupo de las viudas que tenían algún grado de responsabilidad dentro de la iglesia. Pero ahora Pablo le habla a Timoteo y pasa del grupo de las viudas, ahora pasa a los que ministran en la iglesia y a estos se les llama ancianos, ¿ya? Los ancianos. Entonces, eso es lo que ya leí, sí, eso es lo que ya leí. Ahora vamos a hablar de los ancianos. La frase moderna es los que lideran, ¿ya? La palabra líder no aparece en la iglesia, por si acaso, ¿ya? En la Biblia, perdón. En la Biblia, sí, estaba pensando en la iglesia. Y en la iglesia primitiva no se usaba líder, se usaba solamente anciano y la palabra era presbítero, ¿ya? Anciano que se refiere al anciano espiritual, ¿ya? A la persona que tiene experiencia y ya un bagaje dentro de la iglesia. Y así el verso 17 dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces aquí ya está hablando de personas que tienen una responsabilidad delante de la congregación, dirigen y el mensaje es que lo hagan con autoridad, son dignos de respeto. Miren, la Dios habla hoy, esta traducción moderna dice, los ancianos que gobiernen bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar, ¿ya? Doblemente. Ahora, este digno de respeto, ¿ya? Y de honor, como dice la Escritura, algunos se habla de esta respecto a la remuneración. Recuerde que la iglesia se formaba en un hogar, luego de eso el apóstol que había iniciado la iglesia dejaba a un anciano. Ahora, este anciano, en este caso, Timoteo era joven, era un joven, pero espiritualmente era un anciano. Y a la vez él tomaba ancianos, los cuales iban abriendo pequeñas iglesias en otras casas,
pues no tenían templo. Entonces, en otra casa, y ahí se constituía un anciano. Entonces, él, Timoteo, era responsable de aquel que él designaba. No había instituto bíblico, solamente era la experiencia y la madurez que mostraba en la iglesia, ¿ya? Así que, para que lo considere, a Pablo cuando escribe a la iglesia de Tesalónica, le dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, no era solamente palabras bonitas, porque recuerde que la iglesia recién se estaba formando. Entonces, había muchas cosas que nadie sabía, Entonces, ellos tenían que ir, y las cartas eran las que Pablo enviaba. Entonces, ustedes deben entender que aquí Pablo le manda una carta al que era pastor de la iglesia. Entonces, esta carta seguramente, algunas cartas las leían cuando eran dirigidas a una iglesia en general, pero cuando eran personales, al principio solamente la veía el pastor, porque aquí le dice varias cosas que seguramente a Timoteo no quería que los demás supieran. Que nadie tenga en poco tu juventud, sino entonces aparte ahí Timoteo mejor la dejaba ahí para su parte íntima y personal. Entonces, está hablando de aquellos que están tomando responsabilidades dentro de la iglesia. Ahora, en esto, hermano, yo debo decirle, no es fácil dar responsabilidades en la iglesia. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber, y vamos a ver por qué Pablo le da algunos consejos a Timoteo. Mire, porque si un hermano falla, un hermano en la congregación, en realidad ese hermano hay que seguramente ministrarle, restaurarle, tiene que volver a empezar. Pero si una persona que está en liderazgo falla, los que están bajo él quedan ahí como, ¿qué pasó? ¿Por qué hablaba esto? Y tenía una doble vida. Entonces es complicado. Debe ser, recuerde que en los primeros capítulos debía la persona ser intachable. Nadie tenía que apuntarle con el dedo, ¿y cómo tú? ¿Me entiendes? Entonces era bien complicado. Y en este consejo que está dando respecto a los ancianos de doble honor, algunos comentaristas dicen, cuando habla de doble honor, está hablando de la forma en que debe ser remunerado el que toma la responsabilidad de dirigir la iglesia. Y ahí, acá dice, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, fíjese, está hablando desde el versículo 17 en adelante, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Recuerda que cuando hablábamos de honrar a la viuda, era mantenerla. Entonces aquí cuando está hablando de doble honor, no está diciendo que le paguen 2 veces remuneración, sino que se preocupen doblemente. Deberían ser respetados y bien remunerados. Y bien remunerados. Un honor es claro, el respeto, claro, la parte económica, y aquí Pablo está hablando de la parte económica. Y a veces uno piensa, pero esta cuestión es como media mundana. No, porque también uno debe considerar. Esta escritura dice, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Y el hermano leyó la NTV. Yo tengo la NBB. Nueva Biblia Viva. Dice, recordemos que la escritura dice: no le pondrás bozal al buey que trilla el grano, déjale comer mientras trabaja. Y en otro lugar dice: el obrero es digno de su salario. Entonces, ¿qué está diciendo? Al buey que trilla no hay que taparle la boca, porque dice está trabajando, y si hay algún grano que quiere comer algo, que coma. Entonces, y si está hablando ahora de una persona que puede, de lo que está haciendo, sacar recursos para su familia. Sacar recursos para su familia. Y en esta parte llegamos a la parte de la remuneración del pastor. ¿Por qué? Porque
es una parte que también se ha de enfrentar en algún momento. Aquí hay una situación que pasa muchas veces en algunas congregaciones donde el pastor trabaja, tiene un trabajo ya secular, como le llamamos, ya sea que trabaja en algún negocio o trabaja en alguna oficina y se dedica al pastorado. Conozco muchos pastores que son así. Hay uno que es ingeniero, hay otro que es contador y trabajan en oficina y también tienen la responsabilidad de la iglesia. Yo debo decirle que, en una opinión mía personal, es muy difícil tener dos responsabilidades. Bíblicamente, la Biblia dice, nadie puede servir a dos señores, porque tratará de agradar a uno y desagradará al otro. Entonces, ¿cuándo se enfrentan estas situaciones? Cuando en el trabajo le exigen algo, especialmente relacionado con tiempo, a un pastor que tiene que hacer el culto el día jueves y el jefe le dice, no, tienes que quedarte, porque este informe es urgente. No puedes irte. No, pero es que... Y le dice, no, pero es que tengo que predicar. Y el jefe le dice, no estoy ni ahí con eso. ¿Me entiendes? Y ahí se enfrentan los conflictos. Entonces, yo pienso que aquel que es llamado por el Señor, el que es llamado, debe ser ministrado en la parte económica por el Señor. Y en este caso, en la iglesia. En la iglesia. La iglesia debe velar por la parte económica del que ministra, ¿ya? Las asambleas de Dios, una vez les expliqué, tiene la forma de hacerlo, ¿ya? El pastor puede, del ingreso, de todo lo que ingresa en la iglesia, puede tomar el 50%, el 75% o el 100% de los ingresos. Si la iglesia puede hacer un sueldo fijo, también dice, pero debe ser de acuerdo a la norma de una gerencia. Entonces, y ahí es complicado porque uno va a decir es mucho, otro va a decir es poco, otro va a decir no debería ser. Acá en esta iglesia, en Ojos de Agua, desde que llegué, quedó estipulado que el 50% de los diezmos queda para remuneración de la familia pastoral, el 50% de los diezmos. Las ofrendas y las ofrendas especiales y todas las demás cosas que hay, el ingreso en la iglesia, son del mantenimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que pagar luz, agua, qué sé yo, hay que pintarla. Ahora, esta semana se terminó de pintar el techo de la iglesia. Todo esto por arriba se echó una pintura especial que es como plástica para sellar todas las fisuras que hay por ahí, que ya pasan los años y empieza a entrar el agua. Entonces hubo que pintar, se pintó todo el techo de aquí, el hall, las salas alrededor por fuera, para ver el tema de frenar un poco la humedad. Y son gastos que en realidad hay que hacer. Por la pintura especial de techo, quiero decirle que la tineta vale 168.000 pesos. Una tineta. Y aquí necesitábamos 4 tinetas, ya, porque más o menos por los metros cuadrados. Entonces, es plata. Ahora, pero la iglesia tiene los recursos para hacerlo. Porque, o sea, si no fuera así, no podríamos seguir. Entonces, y nosotros como iglesia procuramos ayudar a aquellos que están pasando situaciones difíciles. Eso, bueno, ha estado siempre y con mayor razón se hizo en el tiempo de la pandemia, donde se ayudó familia y aún se mantiene esta forma de ayudar con una ofrenda a aquellos que están pasando necesidades. Cuando nosotros lo sabemos, lo hacemos de inmediato, o a veces alguien nos dice, esta familia está pasando por esto, y ahí nosotros la ponemos dentro de la lista de aquellos que se están ayudando. Ahora, como todo es más tecnológico, lo que yo hago habitualmente dentro de los primeros 5 días del mes, transfiero, ya, así que, y después les mando, se le transfirió, hermana, a los que están. Y también, por ejemplo, damos una ofrenda a algunos departamentos o ministerios que son muy pequeños, en realidad no se pueden sustentar solos, ¿ya? Como las Noemí, las Loida, también ahora la hospedería, también a
matrimonio, familia de Dios. Entonces la iglesia les da una ofrenda para que ellos puedan subsistir y así no cargar a los hermanos con cuotas o obligaciones. Recuerde algo, toda la parte de las ofrendas, y aún yo pienso de los diezmos, todo va en la persona que decida hacerlo. Jamás he obligado a alguien a diezmar, jamás. Nunca lo he dicho, ni siquiera del púlpito, porque lo hemos enseñado en los discipulados. Sabemos que el 100% de lo que tenemos le pertenece al Señor. Y lo único que uno puede hacer voluntariamente es devolver al Señor el 10% del ingreso. Eso lo he enseñado así, no es un requisito. En la Biblia no habla de un requisito que para hacer algo uno tiene que ser diezmador de la iglesia. No es un requisito. En algunas iglesias lo hacen como un requisito. Si usted no diezma no puede hacer esto. Yo siempre parto del deseo que Pablo cuando le escribe a la iglesia de Corintios le dice lo que propuso en su corazón, ¿ya? Y si alguien va a dar algo, que lo dé con alegría, no con tristeza ni con amargura, porque si va a hacerlo así, el único que se amarga es el que da. También Ananías y Zafira, porque Pedro le dice la propiedad y el dinero que ganaron en la viña y lo pudieron usar como ustedes. Pudieron, claro. Si querían, el hermano Daniel, tengo que mirarle la partidura, el hermano Daniel dice lo que pasó con Ananías y Zafira, que ellos vendieron una propiedad y fueron a decir que estaban dando el diezmo, una cosa así, o el porcentaje que dieron. Que lo estaban dando. Sí, que lo estaban ofrendando, perdón, como lo había hecho Bernabé. Bernabé lo había hecho, vendió una propiedad y lo entregó a la iglesia para que ayudara a los demás. Y ellos dijeron, y como fue honrado Bernabé por lo que hizo, ellos dijeron, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Vendieron la propiedad, se dejaron una parte para ellos, escondida, y fueron y dijeron, este es el valor con que la vendimos. Mintieron. Entonces, y ahí Pedro le dice, no le mintieron. ¿Por qué Satanás llenó vuestro corazón para mentir al Espíritu Santo? Y por eso que, hermano, hay veces que alguien me dice, pastor, sabe que me atrasé y no me he podido poner al día. Yo siempre digo, el Señor no tiene DICOM. Parto con eso. O sea, si usted en el mes no pudo administrar sus recursos y quedó fuera y qué sé yo, se le olvidó. Alguna vez cuando era oveja se nos olvidó con mi esposa dar el diezmo. Nos dimos cuenta cuando había pasado un mes. Entonces, nos fuimos a la iglesia durante un mes. Y cuando vamos a la iglesia y me pongo una chaqueta, qué sé yo, le digo, oye, ¿sabes qué tengo? Tengo un sobre, es del mes pasado. Y nosotros lo entregábamos al tiro. Entonces, llevamos 4 domingos que nos vamos a la iglesia. Imagínense cómo estábamos, más helados que pate pingüino. Pero frío espiritualmente, de tal manera que llevábamos un mes sin ir a la iglesia. Y ahí Nancy me dijo, no hemos dado. Y ahí se juntó con el otro diezmo. Entonces, yo siempre partí de la base de que esto yo siempre lo hice. Y aún ahora como pastor yo igual diezmo. Lo hago por gratitud. Lo hago por gratitud. Y yo en realidad no me preocupo de saber cuánto, quién, cómo, por qué, a cuánto, no sé. Pero cada persona debe saber. Y esta está en la parte de la soberanía de Dios, del sometimiento que yo tengo a Dios y de la fe que tengo en que Dios es capaz de bendecirme más con el 90% de lo que gano que con el 100%. Porque si aparto siempre, y lo hacíamos así, y lo hacemos así con mi esposa, lo primero que hacemos, apartamos el diezmo y después vemos lo demás. Pero el Señor siempre ha sido fiel, ¿ya? Como lo decía el domingo, porque Dios ha sido bueno. Entonces, acá nosotros de esa forma lo hicimos. El 50% de los diezmos son la parte remuneración de la familia pastoral. El resto queda en la cuenta de ahorro que tiene la iglesia, una cuenta de ahorro. Y de ahí vamos nosotros sacando, y yo de ahí saco para ayudar, para comprar las cosas, para pagar el paseo. Todas las cosas que en realidad ustedes como ofrendan, están los recursos. Entonces sería un abuso cobrar. Yo siempre lo he dicho, me da una pena cuando hay cosas que dicen sí, pero hay que pagar. Yo digo, no puede ser, ¿ya? Porque en realidad la iglesia debe sustentarse con lo que el Señor le permite que tenga, ¿ya? Entonces, por eso dice, no pongas bozal al buey que tría. O sea, si se va a alimentar de lo que está haciendo, amén. Y uno no debería cuestionarlo, ¿ya? Porque a veces uno dice,
yo no, hay hermanos que yo no diezmaba en esa iglesia porque era una iglesia que tenía mucho. Pero ese no es el problema del que diezma, o sea, qué bueno que tenga mucho, qué bueno que se usen los recursos. Otros decían, no, porque lo usan para ellos y el pastor cambia el auto y el pastor se cambia ropa todos los días y la pastora anda ahí en, no sé, salen de vacaciones y se van a Cancún. Entonces, uno al final, hermano, yo debo decirle que en tela de juicio siempre, ¿ya? Pero para nosotros no nos preocupamos porque en realidad no nos gusta viajar. No nos gusta comprarnos autos, uso el auto hasta que ya no aguanta más. y, y en realidad uno debe vivir, ¿sabe? Con alegría. Yo así lo digo, yo debo vivir con alegría, no preocuparme y me alegra cuando los hermanos son bendecidos. Me alegro, yo jamás el autito que trajo el hermano, no. Al contrario, oro para que el Señor los bendiga, porque eso debe ser, y esa debe ser la alegría de todos nosotros. Amén. Así que, por eso Pablo habla de esto. ¿Ah? El obrero es digno de su salario. Entonces, y no solo porque esté aquí, o sea, donde usted esté, si en algún momento usted se va a ir a otra congregación, de la misma forma, o sea, con amor, con gratitud, debe hacerlo, siempre. Amén. Seguimos. En Deuteronomio, Pablo cita estas escrituras del Antiguo Testamento. En Deuteronomio, no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Miren, no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. ¿Ya? Entonces, esto ya de la ley de Moisés estaba escrito. El Levítico 19:13, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrá el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea, hay que pagar cuando corresponde. Siempre hay que pagar cuando corresponde. Y en esto también yo debo decirles, nosotros como iglesia, cuando por ejemplo ahora unos hermanos ahí pintaron, pero yo antes que pintara les dije yo les voy a dar una ofrenda porque son días de trabajo. Él trabaja pintando, ¿ya? O sea, tiene los equipos, los arnés, todo, la seguridad para pintar los techos. Entonces le dije yo, pero como iglesia yo le voy a pagar. Y si usted me dice que no, voy a tener que llamar a una persona del mundo que venga a pintar la iglesia. Entonces el hermano dice, ya, sí, bueno, pero voy a cobrar menos. Lo que usted diga yo voy a pagarle. Nunca me ha pasado que se hayan tirado de más. A lo mejor se han tirado, pero no. Yo pago y cuando me dicen, oiga, este trabajo sale tanto, yo le digo, amén, ahí está. Me dice, pero pastor, pero si quiere averiguar. No, yo le creo. Si usted está mintiendo, no es mi problema, le digo yo. Es el problema suyo. ¿Entiende? Entonces, para que usted sepa, porque en realidad esto debe ser así. Uno debe pagar al que corresponde, ¿ya? Y esto, hermano, les digo a ustedes. Hay hermanos que trabajan, gaffiters, albañil, hacen techo, lo que sea, es parte de su profesión. Entonces, si yo le pido a algún hermano que haga algo en mi casa, yo le voy a pagar. ¿Por qué? Porque corresponde. Entonces, y a veces pasa esto, lamentablemente, y esto le pasaba a un hermano que era chofer. Entonces el hermano lo hacían parar, se subían, súbanse, es un hermano, así que... Y el hermano decía, pastor, dijo, y se suben varias personas, llevan familia, y el hermano, bendiciones, y se pasaban y no pagaban. Entonces yo tuve que hablar con las personas y decirle, hermano, él es trabajo. Entonces, como si tiene un negocio, es mejor que no vayan los hermanos, van a sacar de todo y decir, bendiciones. No, uno debe respetar. Y el obrero es digno de su salario. Hay un hermano que tiene negocio, entonces si uno le va a comprar, yo le voy a comprar y siempre le digo, cóbreme lo que corresponde. Me dice, pero pastor, si es una bendición. No. Y con boleta, me da cuento, porque tengo que rendir a la tesorería de la iglesia. Entonces, esto debe ser así. Siempre, hermano, respetar el trabajo de los demás. Entonces, si el hermano es psicólogo y necesitan hacer una sesión porque en el colegio le mandaron, tú dices, pero hay un hermano en la iglesia que es psicólogo, así que lo hacemos así gratis. No, pues si es su trabajo. Si usted va a ir a comprar a Lisi, no ahí donde el hermano Javier para que le haga descuento, no, porque se lo van a descontar a él. Creo que la situación que debería darse entre los cristianos es lo que pasó entre David y Araúna en Jebuseo, que Araúna tenía la disposición de dar, sí, mientras que David tenía la disposición de comprar. Entonces, obviamente uno no tiene que ir, como el ejemplo del negocio, porque claro, esperando que me cobren menos, sino no, yo de bendecir a la otra persona, de bendecir. mientras que el del negocio, si es cristiano, tendría que también estar pensando, a lo mejor puedo cobrarle Claro.
Claro, cobrarle menos. claro. Entonces ambos deberían estar pensando Sí, constantemente en bendecir. no en aprovecharse. Claro, no en aprovecharse. Hoy día justo hablábamos de eso, ahí me tocó predicar en las Loidas, que los profesionales se aprovechan cuando uno no sabe. Hay mecánicos que se aprovechan, inventan a los que arreglan los gaffetes, las lavadoras, todo eso, se aprovechan. Entonces, por eso es bueno tener un hermano que haga el trabajo, pero saber que hay que pagarle. Porque si no, el hermano no va a seguir mejor trabajando, va a salir perdiendo. ¿Tiene micrófono? Amén. Ya, es que quiere sí. Que a nosotros se nos echó a perder el Califón y la verdad es de que lo pusimos ahí en el grupo de utilidad pública y fue una persona, no era cristiana, ¿ya? Esto fue hace como un año atrás. Ya. Y nos cobró más o menos caro. Yo le dije, bueno, debe ser eso lo que cobran, porque uno Claro. no sabe. Marcelo Sí. tampoco, así. Y lo pagamos. Y el Califón se volvió a echar a perder. Entonces, la hermana Nazareth me dijo, no, dijo, yo tengo, me Un parece que es contacto. familiar. Ya. Entonces dijo, yo le mandaré contacto. Y fue el hermano a verme el Califón, porque el Califón en realidad tiene como 4 años, no tiene más, Claro. y se Es había echado a perder. jovencito. Y resulta de que el hermano Aceituno, Sí, ya, Rodrigo. me lo fue a ver un día en la mañana y resulta que llegó y me dijo, no, si tenía malo esto, pero no era complicado y el Califón está impeque, está nuevo, así que no lo cambie. Claro. Yo lo iba a cambiar, pues, Claro. es necesario, estábamos, Claro. me acuerdo de que lo necesitaba. Y resulta de que cuando me fue a cobrar, me cobró como la mitad de lo que me había cobrado hace un Claro. año atrás una El otro, persona. claro. Y yo no me podía convencer porque yo le dije, no, le dije, usted está cobrando, le dije a Marcelo, cuando fue, porque Claro. siempre mi esposo entra y Claro. la mujer es la que tiene Claro. la verdad. Entonces yo le dije, no, Marcelo está cobrando como que si fuéramos hermanos, no, dile de que es su trabajo y que le vamos a pagar lo que corresponde. ¿Ya? Entonces Marcelo me dijo, pero, y después volvió Marcelo y me dijo que eso era lo que valía. Claro. Pero ¿cómo se hace? Como un año Claro. atrás nos Sí. cobraron 3 veces de eso. Por eso es bueno, claro, cuando un hermano tiene una profesión, uno debe bendecirlo. Uno debe bendecirlo. Entonces, qué sé yo, sea gaffiter, técnico, peluquero, Claro. Contador, psicólogo, lo que sea, ¿ya? Pero saber que va a ser de bendición y a lo mejor el hermano dice, mire, ¿sabe qué? No lo voy a poder atender, pero más o menos esto debería salir así, pero vaya tal persona, ¿me entiende? Entonces, pero con buena disposición y siempre pensando en bendecir, ¿ya? Bendecir. Amén. Jesús, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo en lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Jesús usó esta misma frase que estaba arriba, no os paséis de casa en casa. Es cuando estaba enviando a los discípulos y como recuerden que no había iglesia, lo hacían en la casa, entonces si en la casa le recibían y todo y le daban algo, recíbalo, ¿ya? Porque es parte del salario, ¿ya? Pero eso no quiere decir que anduvieran en todas las casas cobrando. Entonces, no paséis de casa en casa, o sea, no se aprovechen, ¿ya? Y aquí en realidad, hermano, bueno, yo creo que en todos los países siempre hay alguien que trata de aprovecharse de más de lo que debería hacer. Amén. Seguimos. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Recuerde que está hablando de los que tienen alguna responsabilidad en la iglesia, ¿ya? Entonces, la TLA dice, cuando alguien acuse a un líder, esta es una versión moderna, pídele que presente a 2 o 3 testigos. Si no lo hace, no le prestes atención. ¿Por qué? Porque se podía prestar para murmuraciones. Si a alguien le cae mal el que está liderando, inventa una acusación. Oiga, en estos tiempos es tan fácil inventar acusaciones, es súper fácil, ¿ya? Especialmente en el tema que están con los abusos de los niños, es complicado en los colegios, ¿ya? Un hermano que es inspector, le dijeron que él no puede abrazar a los niños en el patio. Entonces y dice que antes los niños salían y, tío, y todos lo abrazaban y él, sí. Entonces él tiene que hacer así. Ya, basta, por favor, aléjense. Porque si algún niño le llega a la casa y le dice, el tío, el inspector, me abrazó en el patio y me tocó aquí. Y la mamá dice, te está tocando, abuso.
¿Me entiende? Y llegan al colegio y el niño... Oiga, entonces, es tan fácil acusar. Pablo dice que hayan testigos. ¿Sabe? El peor error a veces en la iglesia es cuando alguien dice, me contaron esto, pero no puedo decir quién me lo dijo. Ahí ya eso parte como una murmuración. Porque si la persona no es capaz de decir, fulana de tal me dijo esto, entonces uno dice, ya, que venga, porque si no, esto es murmuración. Y si la persona se lo cuenta a otro y a otro, pero no te puedo decir quién me lo dijo, y esto no va a salir de aquí, y al final toda la iglesia lo sabe, murmuración. Y la murmuración, la única forma de frenarla es enfrentando a las personas. Entonces, cuando alguien a mí me dice, pastor, le voy a decir algo, pero no le puedo decir que me lo contó, yo le digo, entonces no me lo cuente. No, no me lo cuente. Si usted me va a decir quién fue, quién lo dijo, porque tengo que corroborarlo. Si no, estamos en murmuración. Es que es de un hermano. Que venga el hermano y usted me dice lo que es lo que... No. Entonces no hay eso. No existe para mí. ¿Por qué? Porque es complicado ya esta situación. Aunque esta solicitud no solamente es para los ancianos, en realidad cualquier persona. En Mateo 18:16, más si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, si alguien va a acusar a alguien, tienen que haber testigos. No es una cosa así, no. Ahora, si la persona dice, es que yo vi eso, ya, usted lo vio, vamos a llamar a la persona para decirle que usted lo vio. Si alguien me dice, ¿sabe qué? Vi al hermano Pepe fumando. O me contaron que estaba en la botillería el hermano... ¿Quién le contó? ¿Quién lo vio? No, es que no puedo decirlo. Entonces no. Porque tiene que ser. Entonces, usted dígale al hermano que lo vio, que venga a hablar conmigo. Que me diga a mí. Y yo voy a llamar al hermano porque si estaba borracho es mal testimonio para la iglesia. Pero si no, no. Porque eso se llama murmuración. Y la murmuración es pecado, ¿ya? Es pecado. Entonces, la palabra del Señor de inmediato nos confronta que siempre deben haber testigos, ¿ya? Deuteronomio, y esto tomado del Antiguo Testamento. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, debe ser con mucho cuidado y mayormente si es una persona de liderazgo. Con mayor razón, uno debe llevar testigo que acredite lo que se está diciendo. Amén. Recuerde que esta carta de Pablo se la está escribiendo a un pastor que está llevando adelante una congregación y tiene que enfrentarse a todas estas cosas. Y esto es normal que suceda. Entonces, cuando alguien me dice algo, yo llamo a la persona, esta persona me dijo esto, ¿qué pasa, hermano? Y ahí me dice, bueno, sí, en realidad tiene razón, yo estoy en esta situación. Y ahí tratamos de arreglar las cosas. Pero nunca esto de supe por ahí, no puedo decir que me lo contó, porque eso ya parte mal. Eso parte mal. ¿Amén? Vamos al 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todo para que los demás también teman. Oiga, aquí, fíjese, si antes dijo, si alguien acusa, que haya testigos, si no, paremos la cosa. Pero ahora está hablando de los que persisten, o sea, del que peca deliberadamente y hace que la iglesia en realidad tenga un mal testimonio. O sea, primero daña la obra del Señor y después obviamente la iglesia. De aquí... La Dios ha hablado y dice, a los que siguen pecando, debe reprenderlos delante de todo para que los demás tengan temor. Entonces, aquí es cuando hay pecados deliberados, ¿ya? Porque hay pecados que no se notan, ¿cierto? Alguien dijo por ahí, si la envidia fuera tiña, andaríamos tiñosos, dice, ¿ya? O sea, hay pecados que no se notan. La envidia, por ejemplo, no se nota. Porque se puede esconder así, ¡ay, qué linda esa polera, me gustaría tenerla! Y hay un piñiscón aquí. Me gustó la polera, pero como no la tengo, ¿me entiendes? Entonces, la envidia uno puede camuflarla, pero hay pecados que son notorios. Más adelante va a hablar Pablo de los pecados patentes,
Ya hay pecados que se notan. Claro, sí, bueno. Hay pecados que son notorios, ¿ya? En este caso, claro, el hermano Daniel me habla de la fornicación entre personas que no son casados y hay un embarazo, o sea, no es obra del Espíritu Santo, hay alguien que pecó y hay que reprenderlo, ¿ya? Ahora, obviamente, hermano, de acuerdo al concepto de Pablo, primero seguramente se había tratado de corregir privadamente. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos manda a ser cuidadosos. La reprensión primero siempre es privada. Oiga, cuando alguien va a criticar algo, siempre hágalo a solas. Si alguien comete un error, lléveselo aparte y diga, oye, ¿sabes qué? Aquí estuvo mal. Porque si usted lo hace en público, avergüenza al que está liderando y la persona se rebela, trata de defender a lo mejor lo que no debía defenderse. Pero cuando usted quiere decirle a alguien algo bueno, hágalo público. Y ahí que todos sepan, ¡ay, qué lindo lo que dijo! ¡Qué bueno! Pero si es para decir algo malo, aparte. Y si la persona dice, ¡ay, verdad, me equivoqué, lo voy a corregir! Perfecto. Pero si lo hace público, en realidad a veces... Por eso no permito al anciano reprenderlo públicamente, sino ahí en privado. Y si hay alguna acusación, con testigos. No así nomás. Entonces, esto es para todo, un laico o un anciano o un presbítero. Laico se refiere a una persona, a un civil que no tiene ninguna ordenación espiritual dentro de la iglesia. Ese es un laico, ¿ya? Y un presbítero o un anciano es aquel que tiene alguna responsabilidad dentro de la iglesia, ¿ya? En primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, o sea, puede que alguien ahí se pegue un refalón, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. O sea, aquí dice, si alguien peca, tiene que arrepentirse, tiene que pedir perdón. Si el pecado trae consecuencias externas a otras personas, tiene que arreglar lo que se echó a perder. Pedir perdón a las personas que haya ofendido. Si alguien robó, por ejemplo, un robo, pues en la iglesia no deberían perderse las cosas, pero a veces se pierden. ¿Ya? A veces. Si llega a pasar eso, ¿ya? Y pucha, hay cámara, pum. Entonces, se ve en cámara quién lo hizo, entonces, ¿qué debería hacer yo? Llamo a la persona, hermano, se perdió un celular y usted lo tomó, está la evidencia, está la cámara. Entonces, es un robo. Entonces, ¿a quién tiene que pedirle perdón? Al Señor. Primero, por haber robado. Segundo, a la persona que se lo robó y que la persona dijo, se me perdió el celular, ¿alguien lo ha visto? No, nadie, ya. Va a tener que devolverlo. Yo una vez hice a alguien devolver lo que había sacado. Avergonzado. Tuvo que llegar allá y decir, yo lo tomé. Pido perdón. Y lo que él pensaba, decía, si hago eso, nunca más me van a considerar en nada. Y ¿sabe? Al final lo consideraron porque vieron que era una persona que tenía principios. Y después lo llamaron, oye, ¿sabes qué? Me gustó lo que tú hiciste. Fuiste capaz de tragarte tu orgullo, así que lo pusieron a cargo después de cuidar el lugar para que no robaran. Imagínense. Ahora, eso fue una lección, pero él entendió. A veces es más duro esto de tratar de corregir de esa manera. Fíjese, a los que persisten en pecar. Y aquí Pablo uno dice, ¡ay, qué difícil! Repréndelo delante de todo, qué duro, qué cruel. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 13:11, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosas semejantes a esta. Esta es la parte final, porque al principio dice, sí, si tu hijo, si el hijo de tu hermano, si tu hermana, si tu hermano, si tu señora, tu amigo te dice, vamos, sirvamos a dioses ajenos, dice, mátalo, es digno de muerte, para que así los demás teman, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosas semejantes a esta. O sea, en el Antiguo Testamento, si alguien me hacía a mí pecar, desviarme de la adoración a Dios, era digno de muerte. Era digno de muerte, imagínense. Pablo dice, repréndelo delante de todo, pero no dice, mátalo, no. Pero dice, repréndelo.
para que los demás teman. En el Antiguo Testamento era digno de muerte. Lo mismo pasaba con el que cometía adulterio. No le decía, adulterio, divorcio. No, apedrearlo. Lo llevaban ahí a la ciudad, a la puerta, los ancianos, y lo apedreaban y moría. A no ser que el inocente decía, no, ya lo perdono, ya, si nunca más lo va a hacer, ¿cierto, mijito? Y él decía, sí, nunca más te voy a engañar, ya, se lo llevaba a la casa. No moría, porque era perdonado. Pero si no era perdonado, tenía que morir. Y la persona inocente quedaba viuda, podía casarse de nuevo. Imagínense, ¿ya? Pero, claro, antes de los 60, sí, antes de los 60. Entonces, imagínense, entonces, era así. Entonces, el Nuevo Testamento nos lleva por un camino de más misericordia, ¿ya? Seguimos, hermano, 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Oiga, esto es tan serio lo que le está diciendo, porque mire, te ordeno solemnemente, dice la NTV, te ordeno solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas a estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. A Pablo le está diciendo a Timoteo aquí, oye, ponte las pilas, sé derecho con esto. Recuerde que Timoteo era medio tímido, medio enfermizo, bajo perfil, y aquí Pablo le dice, no, te conjuro, dice la versión antigua. Te conjuro, o sea, como un juramento. O sea, haz lo que te estoy diciendo. Esto es serio. No seas parcial, no solamente trates de agradar a una parte de la iglesia. No tengas favoritismo, no ayudes solamente a tus familiares. Hay una parte incluso que dice en la Biblia, en el juicio no le des el favor al pobre solo por ser pobre. Por solo ser pobre. Era como por Claro. Había que ponerse una venda y no mirar ni siquiera si era de plata, si llegó en auto, si llegó en carreta, nada. Había que ser imparcial, ¿ya? Entonces aquí Pablo le dice, oye, no te vayas a tirar a favoritismo, a favorecer a alguno. Entonces ahí en realidad mucho se cae en eso. Hay familias que dominan iglesias, de verdad. Hay familias que dominan iglesias. ¿Por qué? Porque tienen los mejores diezmos. Y cuando tienen los mejores diezmos, el pastor que se siente como, diríamos, obligado a respetarle, ellos dicen no, y no he sabido, que la familia dice, nosotros no queremos a ese músico. No, pero ¿por qué? No, ¿por qué no? Y si no lo saca, nosotros nos vamos. Entonces, y el pastor dice, se me van a ir personas que diezman bien. Así que saca al músico, ¿me entiende? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso es mejor sacarlo de la ecuación en cuanto a la dirección de la iglesia. Entonces, Pablo le dice, esta cuestión es seria. Haz lo que te estoy diciendo. 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. No impongas las manos. Mire, lo aclara aquí la TLA. Antes de nombrar a alguien para el servicio a Dios, piénsalo bien. Porque si esa persona hace algo malo, tú serás también responsable de lo que haga. Tú mismo debes apartarte del mal. O sea, preocúpate de quién vas a poner a liderar. Tienes que conocer. Sí, es complicado porque... Claro. En alguna situación. Claro. Mire, hay muchos casos de hermanos que pueden estar en una congregación y a lo mejor no están en una situación matrimonial correcta. Por ejemplo, es lo más común en realidad que pasa. Que pueden llegar personas a la iglesia y somos matrimonio, qué bueno. Y cuando uno ya después habla, porque yo hablo después con la persona, ustedes son matrimonio formal, correcto. ¿Sí? Y ella se dice, bueno, me tocó ahí una persona, no, somos convivientes. Yo digo, o sea, ustedes no están casados, ¿no? Y tienen hijos, sí. ¿Cuánto tiempo? No, llevamos como 15 años. Pero eran solteros los dos, entonces me tocó uno que los dos eran solteros, pero no querían casarse porque decían que era un papel nomás y ellos estaban realmente unidos por amor y no por un papel. Y no, le dije yo, no. Y ahí la escritura, ustedes están en fornicación
Y si ustedes no ordenan esto como corresponde, ustedes lamentablemente son bienvenidos en la iglesia, le dije yo, pero no podrán tomar ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque si usted está adelante un día y se pone a hablar o a predicar, y alguien dice, oye, pero si ni siquiera es casado ese. Entonces hay muchas situaciones que yo puedo conocer como pastor. Entonces por eso siempre yo le digo al hermano, cuando usted va a hacer algo, le va a pedir a alguien que haga algo, dígamelo a mí primero. Siempre le digo a las directivas lo mismo, ¿cierto, hermana? Dígamelo a mí primero, porque hay cosas que yo nomás sé. Y no puedo estar diciéndole, no pongan al hermano Pericle porque él viene saliendo de la cárcel, por ejemplo. ¿Ya? Fue acusado de violación. Y la maestra dice, yo quiero ponerlo en los niños. Por ejemplo, no me ha pasado cierto, pero puede ser. Entonces, si yo sé, obviamente voy a decirle, no, ¿sabe qué? Él no está para trabajar con niños. Yo lo voy a poner en otra cosa, pero búsquese a otra persona. Ahí. ¿Por qué? Porque el hermano tiene que ser sanado. Entonces, si uno divulga las situaciones de los demás, ¿me entiende? Entonces, si es un drogadicto y necesitamos a alguien que se haga cargo del botiquín, a ese no. A ese no. O sea, pero uno tiene que también cuidar el testimonio de aquel que se va a restaurar en algún momento. Por eso, no impongan las manos con ligereza. O sea, no es llegar y decir, ya no, hoy tiene pinta, sí. No, primero, como dice el hermano, hay que estudiar un buen tiempo. La persona al principio, hay un dicho bien popular que dice, la escoba nueva siempre barre bien, pero después se echa a perder. Entonces hay que esperar que la escoba que barrió bien se vaya gastando un poquito para ver cómo sigue barriendo. Y ahí recién, entonces en eso uno tiene que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadoso y esperar ver bien. Siempre yo digo, hay que esperar algunos meses antes de dar responsabilidades, porque a veces la persona no sabe. Y en una ocasión pusimos a una persona y de inmediato, así no pasaron ni 3 horas, telefonazo, oiga, esa persona venía de una iglesia y hacía esto otro, y a ver, un momentito, dije yo voy a conversar. Entonces tuve que ir a hablar con la persona y bueno, era una falsa acusación en realidad, pero igual uno se puede prestar para eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, y yo procuro, no porque ese lugar sea más santo que el resto del lugar, pero es porque está a vista de todos. Vista de todos. Entonces, ahora, no solamente de los que estamos aquí, porque se graba, se transmite. Entonces, llegan comentarios de otros países, me llegan comentarios de otros países. Entonces, yo digo, y claro, y si alguien tiene un currículum en otro lado, entonces, y uno nunca sabe, uno nunca sabe, y uno tiene que tener cuidado, ¿ya? Con lo que hace. En una ocasión, una hermana, no era una hermana, es un familiar como 3ª o 4ª generación de mi familia, pololeando acá, viven en Viña, terminó con su pololo, no se llevaban bien, el pololo terminó con ella, la cosa es que esta niña se fue a Argentina a sufrir su dolor. En Argentina conoció a un muchacho, y este muchacho, muy, muy cordial, muy galán. Al final, ella volvió diciendo que ya estaba pololeando en Argentina. Después de un tiempo de pololeo virtual, ella se fue a Argentina y se casó. Se casó. Cuando se vienen a vivir a Chile, pasan unos meses, estoy hablando de esto, pasó como en un año, ella va a hacerse un examen y le encuentran SIDA. SIDA. Y ella dijo, ¿cómo? Hoy tengo SIDA. Entonces ella pensó, mi pololo, el chileno, porque ellos no eran cristianos, tenían relaciones. Mi pololo tiene SIDA. Y dijo, ¿y ahora cómo le digo a mi esposo que tiene SIDA si, entre comillas, el esposo pensaba que ella era virgen prácticamente? ¿Cómo le digo a mi esposo? Yo ahí supe la historia por esta razón. ¿Cómo lo hago? Entonces, hacen una reunión familiar, no sé qué, lo que era un cumpleaños, y viene la gente de Argentina también acá. Y ella estaba muy mal.
O sea, estaba con depresión, ya no comía, había bajado de peso, ella pensaba que estaba embarazada y no era eso. Cuando llega a la de Argentina, una familiar del esposo le dice, oye, que estáis mal, ¿qué te pasa? Y se pone a llorar y le dice, es que tengo que dar una noticia. ¿Qué noticia? Tengo SIDA. Ah, le dijo, ¿y eso? Y le dijo, ¿pero cómo? Aquí es una enfermedad grave. No, pero si no sabéis que tu esposo tiene SIDA. El esposo tenía SIDA en Argentina. ¿Y qué pasaba? Que él en Argentina era homosexual. Y nadie le dijo a ella. Nadie le dijo a ella. Entonces, imagínense. Entonces, por eso uno tiene que ser cuidadoso. Uno tiene que saber. Bueno, al final de esta historia les digo, él murió, el esposo murió de SIDA y ella quedó como portadora. Ella está haciéndose tratamiento constantemente, pero es portadora, ella no puede meterse con nadie. Quedó viuda, pero toda la familia de él sabía en esta situación y nadie le contó. Entonces uno dice, pero ¿cómo tan malo? Pero ellos decían, pero es que ahora él es feliz porque antes él era homosexual y ahora encontró y se enamoró de una mujer y ahora rehizo. Pero nadie le quiso decir. Entonces es para que usted se dé cuenta. En realidad uno siempre debe informarse. No estén siempre todos son sospechosos de todo, pero uno tiene que esperar un tiempo. Entonces hoy se ve mucho el tema de los matrimonios que se juntan por el chat. Hay aplicaciones de buscar pareja. Eso es muy complicado. Y uno tiene que tener cuidado con esto porque la gente engaña, la gente miente y a veces prefieren morir con una mentira que confesar la verdad. Entonces, no imponga las manos con ligereza, cuidado. No es llegar y decir, ya, tú tienes pinta de pastor, perfecto. Hay que saber qué hay detrás, hay que esperar. Y es mejor ser paciente que atolondrado. Amén. El 23. Y no bebas agua si no usas de un poco de vino. A algunos hermanos les gusta este texto. ¿Eh? Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Oiga, recuerde que el agua allá no era aquí abrir la llave, sacar agua. Ellos tenían que el pozo. No era fácil el tema del agua. A mí me gusta como lo presenta la BLPH, la Biblia hispanoamericana se llama. ¿Eh? La palabra hispanoamericana. En adelante no bebas agua sola. Mézclala con un poco de vino para hacer mejor la digestión. Ya sabes que con frecuencia sufres indisposiciones. Oiga, Timoteo no solo era tímido, también tenía problemas estomacales, ¿ya? Y la medicina ya no había los remedios que hoy tenemos. Claro, no había Viadil y todas esas cosas del colon, ya seguramente tenía estos problemas, Timoteo. Entonces, esta recomendación es medicinal. Porque el agua no era así como el agua potable. ¿Eh? Uno dice, no, es que el agua de pozo es buena, pero en ese territorio, zonas petroleras, el agua, dice un estudioso ahí, Matthew Henry creo que, dice que el agua tenía olor a azufre a veces. ¿Ah? Porque de ahí, acuérdense que el petróleo sale de los animales muertos que quedaron ahí debajo. ¿Ah? No es otra cosa. ¿Ah? No es otra cosa, es donde estaban ahí los antiguos cementerios nomás. Muchas de esas cosas quedaron ahí, ¿ya? Entonces, dice que el agua no era buena, no era saludable. Entonces, cuando Pablo le dice un poco de vino, porque recuerde que ellos no existía el jugo Yupi, el jugo Galicia, no habían bebida, no había Sprite, nada de eso. Pepsi Cola con hielo, nada. Entonces, el único jugo que tenían ellos era el jugo de fruta y la uva era lo más saludable. No era el vino, el gato negro, el gato blanco, nada de eso, no existían. El vino fermentado, para que alguien se emborrachara, tenía que tomar, los matrimonios no duraban 2 horas, pues duraban semanas. Entonces el vino que para emborracharse tenía que tomarse prácticamente un barril, una cosa así, ¿ya? Entonces era jugo, el vino era más jugo que emborrachante. Habían bebidas embriagantes, sí. En Isaías habla, ay de los que mezclan bebidas, ya habla de eso, ay del que mira el vino cuando rojea en la copa. Bueno,
Ustedes saben todo eso, pero esta es una recomendación más que nada de orden medicinal, ¿ya? Le recomienda como una medida de salud para un mejor aspecto físico. Aparte de la timidez, le decía, tenía estas situaciones que eran complicadas y el agua no era tan pura como uno piensa, ¿ya? Así que por eso mismo este consejo que le da a Timoteo para mejorar su digestión, ¿ya? Me causó gracia esta parte, ¿eh? Aquí viene el 24, los pecados de algunos, ¿ya? Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más a otros se les descubren después, ¿ya? Y la mejor traducción en realidad, algunas veces podemos darnos cuenta de una persona, de que una persona está pecando aún antes que se le juzgue, pero otras veces no nos damos cuenta hasta mucho después. Y hay gente que esconde su pecado y hay pecados que no se notan, como yo les decía delante, la envidia, la murmuración, los malos pensamientos. Eso no lo va a descubrir nadie. Pero después van a salir a la luz, después. Ya hay un proverbio, yo pensé que lo había notado. El que encubre su pecado, el proverbio 28:13, el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, la palabra del Señor nos insta a confesar. Ahora, no ir al confesionario del curita, sino confesar delante del Señor nuestro pecado. Eso es lo que la Biblia manda. Y si ofendemos a alguien, ir a hablar con la persona que hemos ofendido. Amén. Y pedirle perdón. Esa es la manera, a Dios y a la persona que hemos ofendido. El 25. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Es como continuar con la frase de los pecados que se notan y los que no. La Dios habla hoy, dice, del mismo modo las obras buenas se ven claramente y las que no son buenas no podrán siempre quedar escondidas, ¿ya? Cuando alguien hace algo escondido ahí, asolapado, en algún momento va a salir. Hay un dicho chileno que dice que la mentira tiene patas cortas, ¿cierto? No llega muy lejos. Más rápido se pilla a un mentiroso que a un ladrón, ¿ya? Entonces, cuando está hablando aquí, hay cosas que en realidad salen a la luz, las buenas obras se ven, pero también hay otras que se esconden. Pero al fin y al cabo, en algún momento van a salir a la luz. Amén. Estos son consejos, ¿ya? Las obras buenas, la NTV habla de las obras buenas secretas. Algún día saldrán también a la luz, ¿ya? Cuando alguien hace algo, pero en algún momento, a veces en los funerales la gente, todo lo que hizo, y a veces nadie sabe. Yo recuerdo que pasó en el funeral de Felipe Camiroaga, ¿ya? Me tocó verlo por televisión, me tocó escuchar ahí, y ¿sabe? Y empezaron a hablar personas como el acomodador de auto, empezó a hablar una persona que de la calle levantó la mano y dijo, ¿saben qué? A mí le pagó los estudios a mi hijo y nadie sabe eso. Y él dice así, el cuidador de auto, lo mismo, dijo, a mí me prestó una plata cuando yo estaba con una... Y yo dije, oye, tantas cosas él hacía y nadie sabía. Entonces hay obras que al final, yo no sé si en el funeral de alguien va a decir algo de ustedes. De todas maneras voy a grabarlo para que... No, pero claro, que no sea aquí que llegue otra persona ahí diciendo, se nos fue. Pero hay cosas que al final van a salir, ¿ya? Entonces, recuerde siempre, el Señor conoce todas las cosas, ¿ya? El Señor conoce todas las cosas y Él sabe en qué momento va a poner ahí en evidencia las cosas que usted a lo mejor ha hecho sin esperar nada a cambio. Muchas veces uno hace algo y dice, yo no espero nada, y a veces la cosa pasa y queda y se va. Y hace poco un hermano me decía, pastor, dijo, yo estaba con mi esposa conversando y de repente nos acordamos. Y yo le digo, ¿de qué? Que la iglesia nos ayudó cuando estábamos en quiebra. Y sabe que a mí se me había olvidado. Yo dije, ¿en serio? Sí, me iban a rematar la casa, acuérdese. Me iban a rematar la casa. Yo estaba sin trabajo. Y no sabíamos qué hacer y yo empecé a pensar, que la verdad me costó acordar.
Y de veras, y usted me dijo, pero arriende la casa, váyase a este otro lugar. Y nosotros hicimos eso y salvamos la casa. Y ahora tenemos 2 casas, pastor. Entonces, y uno a veces, son cosas que se hacen, hijo. Estamos muy agradecidos de la iglesia, los hermanos se preocupaban. Yo me acuerdo que hicimos una vez una campaña y les llevamos mercadería y ellos, hoy estaban tan agradecidos, pero es la congregación, ¿se fija? Entonces, siempre haga las cosas pensando en el bien de otro. Recuerde que la marca registrada de la iglesia es el amor, no es otra cosa, es el amor. Así que todas las cosas que usted haga, hágalas con amor, pensando en el bienestar de los demás. Amén. Paramos aquí, ya. Quería llegar a ya luego vienen otros consejos, ya, pero espero que esto nos ayude, hermano, a saber cuán difícil es en realidad todo lo que es las relaciones humanas, ¿ah? Porque cada persona es un mundo, es una constelación aparte, así ya, llena de un sistema totalmente distinto al otro y a veces nos cuesta entender la realidad de otras personas. Amén. Vamos a orar, le invito a que se ponga en pie. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora le doy honra, gloria y alabanza a usted. Y yo ruego, Señor, que usted, en su gran amor y misericordia, nos ayude, Señor, para poder hacer su voluntad. Todos estos consejos que Pablo da a Timoteo, que también sean para nuestras vidas. Yo pido por mis hermanos, Señor, cada uno de ellos, ahí en el regreso a sus hogares, usted vaya con ellos, acompáñenos, Señor, y que seamos de bendición donde hemos de estar. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Recuerden anotarse los que van a los bautismos.